Queridos, Dios les bendiga en este precioso día tan bonito, ¿verdad? Voy a hablar acerca de la autoridad revestida que Dios le da a la iglesia. Así que la iglesia está revestida de poder, de autoridad, porque Dios le dio autoridad al hombre desde el principio. Jesús le da autoridad a sus discípulos para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Lo encontramos en Marcos 3:15, y que tuviera autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. En Marcos 6:7 también dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que el Señor le da autoridad al hombre sobre los espíritus inmundos. Encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26. Dios le dio autoridad al hombre. Así dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. Potestad quiere decir dominio, autoridad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias del campo, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio autoridad al hombre. Eso fue en Génesis 1:26. En Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sométala toda la tierra bajo la potestad del hombre. Así que fue sometida toda la tierra bajo la autoridad del hombre. Sobre los peces, autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí encontramos que Dios le dio autoridad al hombre. Pero ya vamos a pasar de Génesis al Nuevo Testamento. Continuando con esta lección de que la iglesia está revestida de la autoridad, ya vemos que en Génesis Dios le dio autoridad al hombre, pero que se dejó engañar por el enemigo. Adán y Eva se dejaron engañar allí en Génesis y le rindieron la autoridad al enemigo por ese engaño falso, por esa falsedad. Así que encontramos que tuvo que venir el Señor Jesucristo para restaurar la autoridad al hombre, pero al hombre de Dios, al hombre que verdaderamente tiene comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, esa autoridad que Dios le dio al hombre al principio fue arrebatada por el enemigo y la está usando para destruir la humanidad. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que cuando empieza la autoridad del discípulo de Jesucristo, porque cuando venimos a Cristo, el Señor sí que nos da autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre toda hueste del mal. En el nombre de Jesucristo tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Qué maravilloso es seguir a Jesucristo y creerle a Él, creer su sana doctrina. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: cuando comienza la autoridad del cristiano creyente fiel
que vive para Cristo, que escudriña la Escritura, que obedece el poderoso Evangelio de Jesucristo cuando comienza la autoridad. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad. O sea, le dio potestad, sinónimo de dominio y autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Recibimos autoridad de Dios cuando nos convertimos a Jesucristo y nos entregamos a Él completamente. Cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y recibimos esa autoridad de Dios contra los demonios, contra los espíritus malos, contra la enfermedad. Como nosotros hemos creído, tenemos autoridad que es seguida por señales, como dice en Mateo 16:17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque bebas cosas mortíferas, no les hará daño. Por los enfermos pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Esta es la autoridad que dice la Biblia que el creyente glorioso, aleluya, autorizado por el Señor, tiene para echar fuera demonios. Aleluya. Y hay mucho más, continuamos. Me encanta a mí lo que dice el Evangelio de Marcos. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es como dice Santiago también, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, porque la oración del justo es eficaz y puede mucho. Así que esa autoridad ha sido dado a la iglesia, a cada uno de nosotros. Cada cual tenemos esa autoridad. Lo que tenemos que hacer es actuar, activarla, orando con fe por los enfermos para que sean sanados. Nosotros hacemos la parte más sencilla que podemos hacer y Dios hace el resto, que es lo más poderoso, la manifestación de su divino poder y autoridad. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dice, pero recibiréis poder, que es autoridad, que es dominio, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le dice a los discípulos que se vayan al aposento alto y recibirán poder, autoridad de Dios para reprender los demonios. Satanás mismo tiene que huir. Nosotros recibimos autoridad para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, cuando compartimos estas enseñanzas, quiero que ustedes, el cuerpo de Cristo, escuche y asimile esta enseñanza de la palabra de Dios, para que sepa que usted tiene autoridad que Dios le ha dado desde que se convirtió al Señor. Conozca su identidad como hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas sus promesas. Créalo y actívela, actúe creyendo. 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad.
apóstol Pablo era severo, era fuerte, tenía autoridad, ¿verdad? Que Dios le había dado. Cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Así que la autoridad que tenemos para enseñar la palabra de Dios es para bendecir, para exhortar, para estimular, para edificar el cuerpo de Cristo. Porque si usted tiene un tesoro y no sabe que lo tiene, teniéndolo ahí y no lo usa, entonces no está aprovechándose de esa bendición. Nosotros tenemos un tesoro en este vaso de barro. Eso es. Y es la autoridad que el Señor nos ha dado. Continuamos con este estudio tan maravilloso que nos revela por la palabra la autoridad de la iglesia, la autoridad que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Así que la autoridad que Dios nos ha dado es para bendecir y para edificar la iglesia, como he mencionado. El apóstol Pablo nos dice, en Romanos, encontramos Romanos 16, 19. El apóstol Pablo dice que Dios aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies por la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros obedecemos el Evangelio y Dios está al lado nuestro protegiéndonos. Satanás lo que hace es tratar de cerrar puertas, poner obstáculos, pero en el nombre de Jesús somos victoriosos. En el nombre de Jesús, porque nuestro capitán va adelante y nosotros seguimos sus pasos. ¿Por qué sabemos que tenemos autoridad? El apóstol Pedro también nos habla acerca de esta declaración tan bella que nos presenta en el capítulo 1 Pedro 1, 3, 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su conocimiento. O sea, es por su poder divino que recibimos todas las cosas de la vida, por el Espíritu Santo, que es el poder divino, dice el apóstol. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces, todo lo que recibimos de la vida y de la sabiduría y de una vida cristiana con poder y autoridad y victoria, conociendo nuestra identidad, lo recibimos por el Espíritu Santo, porque Jesucristo nos lo ha regalado. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces aquí vemos que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, de ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y tenemos la naturaleza divina, es decir, Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones carnales, mundanas. No puedo hablar de eso porque estoy hablando de autoridad, la autoridad que Dios te ha dado a ti. Algunos no saben que la tienen, pero tienen que hablar la palabra con autoridad. El Espíritu Santo está en ti, tienes la autoridad. Unos se han entregado en su totalidad en santidad y búsqueda del rostro del Señor y han tenido la libertad para ejercer esa autoridad. Si tienes una vida doble, si tienes una vida con pecados ocultos, no puedes ejercer esa autoridad. Cuando va a orar
echando fuera un demonio, el demonio se ríe de ti, como los hijos de Seba, que trataron de echar fuera un demonio y el demonio le quitó hasta la ropa. Porque dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera, y el demonio empezó a reírse. Porque tiene que estar nacido de nuevo, lleno de la santidad de Dios y vivir en comunión con el Señor, confesando sus ofensas y sus pecados, que el Señor nos perdone y nos llene de santidad. A ese nivel de entrega y obediencia al servicio del Señor, podemos ejecutar la autoridad que Dios nos ha dado con pureza de alma y conciencia limpia. Toda esta práctica no nos deja estar sin fruto delante de Dios, dice el apóstol Pedro aquí en esta epístola. Cuando estamos a ese nivel, tenemos fruto. Vemos el fruto y vemos el testimonio de la manifestación del poder maravilloso del Señor. ¿Por qué tenemos autoridad sobre los demonios y sobre toda potestad del mundo de las tinieblas? Pregunta interesante. Repito esa pregunta para que nos quede grabada en la mente. ¿Por qué tenemos autoridad sobre los demonios y sobre toda potestad del mundo de las tinieblas? ¿Por qué tenemos autoridad? El apóstol Pablo nos responde. Allá en la epístola a los Efesios encontramos en el capítulo 2 del verso 4 al 7. El apóstol aquí está la respuesta. Nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en pecado. Estábamos con la muerte espiritual. El que vive sin Cristo vive alejado de Dios. Y esa separación es muerte. La vida está en la comunión con Jesús. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, cuando nosotros andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, bajo la dirección del Espíritu de aquellos que andan en el mundo, como el enemigo los hace que se maten unos a otros, que se odien, que se hagan daño. Así estábamos nosotros antes, siendo maldecidos y maldiciendo. Pero Cristo se reveló a nosotros y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado la vida nueva, la santidad. Cristo aquí nos dice que nos resucitó cuando venimos a Cristo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo hace ese milagro del nuevo nacimiento. Nos resucita y lo confesamos en el bautismo, capítulo 6 de Romanos. Allí confirmamos que ocurrió un acto sobrenatural en nuestras almas, que estábamos ciegos, sin Dios y sin esperanza, y cuando venimos a Cristo se nos abrió los ojos espirituales, entendimos que éramos nuevas criaturas por ese milagro de haber nacido de nuevo, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y lo quisimos confesar porque es un sacramento, el bautismo por inmersión, y cuando nos bautizamos en las aguas por inmersión, dijimos que el viejo hombre se quedó sepultado con Cristo
y el nuevo hombre resucitó para vida nueva. Y así comenzamos a servirle fielmente. Y ahí recibimos la autoridad del Espíritu Santo. Ahí tenemos la autoridad. El enemigo que nos llevaba de un lado a otro, de cantina en cantina, de fiesta en fiesta, de borrachera en borrachera, de hacer tantas maldades, ya no pudo contra nosotros. Fuimos liberados de esa esclavitud y somos libres, porque el que dijo libertare será verdaderamente libre, porque Cristo es el único que nos sana, que nos libera, que nos regala la vida eterna y nos da la autoridad sobre toda hueste del enemigo. En el nombre de Jesús somos victoriosos. Continuaré con este estudio más adelante porque está muy interesante. Dios me les bendiga. Gracias por su tiempo. Espero que se hayan aprovechado esta enseñanza. Dios me les bendiga más. Cuídense. Les habló para ustedes un amigo, José Antonio Medina, pastor por muchos años en el ministerio de la predicación y la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Dios me le bendiga mucho. Amén.